alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Una vez más, querido hermano, muy bienvenido a este programa especial de Escuela Sabática. Hoy, 10 de agosto, ya el año está más de la mitad del tiempo, va volando, querido hermano. Pero yo hoy le agradezco por estar aquí presente, porque usted es el que le da sentido a este programa. Desde ya, muy bienvenido y deseo que Dios le bendiga grandemente. Para comenzar, quiero invitarle a usted que me acompañe en esta palabra de oración. Ahí donde usted está o por donde quiera que vaya, reciba esta oración. Querido Dios, muchas gracias por la bendición que nos permite de estar vivos un sábado más y de poder alabar su santo nombre. Ahora, Señor, le pido de todo corazón que perdone nuestras faltas y que al inicio de este programa podamos desde ya sentir su dulce y fiel compañía con nosotros. Padre, en sus manos de amor, encomiendo este programa de Escuela Sabática y que sea de bendición para todos los hermanos que lo han de sintonizar hoy o cualquier otro día. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Bien, querido hermano, ¿qué le parece si continuamos alabando el nombre de nuestro Dios con este himno maravilloso que se titula Nunca desmayes? Alabemos juntos el nombre de nuestro Dios. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. Pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí.
después de haber cantado alabanzas a nuestro Dios, ha llegado el momento especial que usted y yo anhelamos siempre, y es saber de qué trata el relato del misionero. Hoy lleva como título "Le dispararon 6 veces". Interesante, yo quiero saber de qué se trata y le invito para que usted me acompañe. Jaquel nunca imaginó que estaría tirado en el suelo, cubierto de sangre, luchando por su vida. Todo empezó 3 años atrás cuando ya me andaba con amistades que no eran las correctas, y también hice cosas y vi cosas que nunca tuve que hacer, ¿me entiende? Ya, y no le voy a mentir, es peligroso como todo lugar. Casas pegadas, muchos niños y más delincuencia, muchos jóvenes. Y ahí ya, y lo más común es venta de drogas y cosas así, ¿me entiende? Entonces se crean en ese ambiente. Jaquel mismo se ha involucrado en algunas de esas actividades. A causa de esas cosas que yo cometí errores, al tiempo sufrí las consecuencias, y un día me dirigí a la casa de mi abuela y llegando a la casa de mi abuela volví a ver hacia atrás y venía una moto, y en lo que yo vuelvo a ver para atrás de ahí recibí 6 impactos de bala. Mientras yacía sangrando en la calle, Jaquel no sabía si viviría o moriría. Yo en ese momento lo que hice fue arrepentirme y decirle a Dios que me perdonara. La tía de Jaquel salió corriendo de la casa y le hizo señas a un auto que pasaba para que los llevara rápido al hospital. Ya, y yo cruzando los 3 primeros cristales de la puerta, ya ahí se me cerraron los ojos, y de ahí desperté al otro día a las 2 de la tarde. Un milagro de Dios, y gracias a Dios ya y hoy estoy aquí súper agradecido con Él. Me bauticé porque quiero estar cerca de Él. Jaquel venía de un ambiente cristiano, pero nunca se interesó mucho de la religión o de la iglesia. Mientras todo esto sucedía, la iglesia adventista local oró constantemente por él y su familia. Tomó tiempo, pero Jaquel se recuperó de sus heridas de los 6 disparos. Ha hecho grandes cambios en su vida. Actualmente estudia para convertirse en barbero profesional, para enfocarse en su futuro. Ahora, mi carácter es una cosa que es una lucha con el carácter, pero usted sabe que uno siempre tiene la mente positiva en tratar de que va a cambiar, y ya, y usted sabe que de la noche a la mañana uno no, pero todo es a su tiempo, y yo sé que con la ayuda de Dios voy a llegar lejos. Otros en la comunidad de Jaquel también luchan para encontrar una mejor forma de vida. Las opciones son limitadas para estos jóvenes y muchos hacen cosas para sobrevivir. Este trimestre, una parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a construir un centro juvenil en Costa Rica. Este centro será un refugio donde puedan adquirir habilidades de trabajo y contribuir a su comunidad. Por favor, ore por los jóvenes como Jaquel que necesitan que Dios transforme sus vidas. Gracias por apoyar proyectos de la ofrenda del 13º sábado como este. Dios para mí es todo. En todos los sentidos, ¿me entiende? Porque ya Dios me salvó a mí, y por mi arrepentimiento yo leía. Y después de haber visto ese maravilloso relato del misionero, ha llegado el momento especial de compartir juntos el relato, o más bien el repaso de la lección de esta semana. Esta semana, nuestro folleto de escuela sabática, que le llamamos cartilla, ha tenido como tema de adentro hacia afuera. Es interesante este tema y ha sido maravillosa las lecciones que nos ha dejado. Y hoy una vez más el pastor Robert Costa es el invitado especial para que nos dé este repaso maravilloso. Aliste usted su Biblia y su folleto, su lápiz y papel para tomar todas las anotaciones correspondientes. Pastor Robert Costa, muchas gracias por acompañarnos, el tiempo es suyo.
Durante su ministerio, Jesús exaltó las Escrituras como la revelación de Dios, citando a menudo el Antiguo Testamento, que de paso era la única Biblia que existía en sus días. Aunque los maestros de Israel conocían bien las Escrituras hebreas, la tradición humana era, para la mayoría de ellos, más preeminente que la instrucción bíblica. Y con este contexto en mente, nuestro estudio revisará discusiones seleccionadas entre Jesús y los fariseos. Y el estudio de hoy incluye 3 componentes, que son los siguientes. El primer componente examina el contexto del Antiguo Testamento para Marcos 7, 6 al 8 y analiza la referencia de Isaías 29 como se cita en Marcos. El segundo componente considera las tradiciones. A la luz de Marcos 7, compararemos y contrastaremos la tradición de los ancianos con las instrucciones de Dios en las Escrituras. Y el tercer componente que veremos se refiere a la narración de la curación de un sordo. Y consideraremos las formas en las que se hace referencia implícita a ciertos elementos del motivo de la creación en esta curación en particular. Bueno, temas muy profundos, nos tenemos solamente unos pocos minutos, en un momento más regresaremos. Comenzaremos con este versículo central de Marcos capítulo 7, versículo 15. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Bueno, hoy estudiaremos Marcos 7 y la primera mitad del capítulo 8. Al comienzo de Marcos 7, Jesús suscita controversia por su rechazo de la tradición religiosa. No obstante, lo hace de una manera sorprendentemente solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana de hoy. Jesús presenta luego un acertijo que abre la puerta a una comprensión correcta de qué es, en verdad, la fe. Y después de esto se dirige a Tiro y Sidón y tiene allí un encuentro con una mujer que fue la única persona que le ganó una discusión a Jesús en los evangelios. Capta esto. Su encuentro con ella es inusual y hay bajo su superficie algunos mensajes cifrados con los que la mujer fue capaz de interactuar. En vista de su fe, Jesús le concedió lo que le pedía. Y Marcos 7 registra otra curación realizada por Jesús y así revela la importante verdad de que independientemente de cuán impresionantes puedan ser los milagros, a menudo no alcanzan para que los corazones se abran a la verdad. Después de todo, ¿qué bien hicieron los milagros a los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús? Fueron peores que no haberlos hecho. Y en Marcos 8, nuestro estudio se enfoca en el significado del pan como símbolo de las enseñanzas y tradiciones. Y estas historias contienen grandes lecciones acerca del significado y la práctica de la vida religiosa. Veámosla con un poquito más de detalles. Veamos a continuación la controversia de las tradiciones humanas versus los mandamientos de Dios en San Marcos capítulo 7, versículos 1 al 3. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose de la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios.
todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios como esta tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En otras palabras, Jesús se los dijo en la cara. ¿Qué verdades relevantes están presentes aquí o son presentadas? Imagina que un niño estudia este relato en su clase de escuela sabática y al volver a la casa le dice a su padre que no es necesario lavarse las manos antes de comer, pues Jesús así lo dijo. Sin embargo, esta historia no se refiere a la higiene. En los días de Jesús había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. Y en el período intertestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común. Aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes. Y de acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejaban a Jesús de sus discípulos. Jesús no les contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primero, cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero cuyo corazón está lejos de Dios. Y aquí está en Isaías capítulo 29. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea que la cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. Ahora, la segunda parte de la respuesta de Jesús él elabora a partir de esta cita de Isaías. El Señor menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los progenitores, es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos. Y contrasta esto con una tradición religiosa de acuerdo con la cual uno podía dar algo a Dios, una ofrenda, corbán, y seguir usándolo para uno mismo, pero denegar su uso para sus padres ancianos menesterosos. Uno apenas puede imaginar la situación. Lo siento, padre, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero para el templo. Eso era más o menos, ¿verdad? Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Haciendo esto, estaban pecando. ¿Cuál fue entonces la respuesta a la pregunta de los fariseos? La respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. En lugar de ello, su respuesta claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Les pregunto, ¿podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios? ¿Cuáles serían? Bueno, este es un punto, yo diría, para discutir en forma personal, porque es tan fácil confesar los pecados ajenos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esto de las manos limpias o corazón limpio? Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto lo decía haciendo limpios todos los alimentos. Las palabras de Jesús han resultado un enigma para muchos al evaluar su relación con las enseñanzas de Levíticos 11 acerca de los alimentos puros e inmundos. ¿Cómo es esto de que quedan limpios todos los alimentos? ¿Está Jesús poniendo a un lado estas distinciones? ¿Están los adventistas del séptimo día equivocados al enseñar que los miembros de la iglesia que comen carne deberían consumir solo la de animales limpios en esa lista? Bueno, para empezar, sería extraño que Jesús descartara súbitamente en todas las instrucciones mosaicas dado que acababa de defender a Moisés. Jesús no se contradice, nunca lo ha hecho.
Y en segundo lugar, la tradición que los fariseos estaban promoviendo no se fundamenta, a diferencia de las leyes alimentarias, en la enseñanza del Antiguo Testamento. Tercero, cuando Jesús declara puros todos los alimentos, no quiere decir que las leyes alimentarias están abolidas, sino que era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonialmente contaminante que sostenían los fariseos. Según ella, por ejemplo, un judío quedaba contaminado por entrar en contacto con gentiles o paganos y aún con el alimento que ellos habían tocado. Ahora, ¿qué contamina a una persona según Jesús? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y aquí Jesús señala que la comida no ingresa al corazón sino al estómago y sale de allí por el tracto intestinal. Pero en Marcos 7, 21 al 23, él destaca el hecho de que el mal proviene del corazón, del centro de lo que una persona es. Y él presenta una lista de faltas originadas en malos pensamientos que terminan convirtiéndose en malas acciones. También incluye la referencia al quinto mandamiento dentro de la lista de las faltas mencionadas. Y así la segunda tabla del decálogo queda completa. Más aún, Jesús se refiere aquí al culto vano o adoración falsa, lo cual tiene que ver con el corazón mismo de los primeros 4 mandamientos del decálogo. Y de esa manera, Jesús se erige como un defensor de la ley de Dios a lo largo de este pasaje. Podrías tener una teología correcta, pero ¿quién posee completamente y en última instancia tu corazón? Esa es la gran pregunta. Pasemos a la siguiente sección, otra historia interesantísima. Y vamos a ver qué importantes lecciones contiene esta historia. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Qué historia? ¿Por qué responde Jesús tan rudamente a esta mujer? ¿Por qué la caracteriza mediante repetidas expresiones como un perro? Parece descortés, ¿verdad? Él no lo explica abiertamente, pero hay 2 características de su respuesta que sugieren lo que está enseñando. Le dice que los hijos deben ser alimentados primero. Si hay un primero, sería lógico que hubiera un segundo. La otra característica es que Jesús usa una forma diminutiva de la palabra perro, no en el sentido de cachorro, sino más bien a la luz del contexto de mascotas a los que se les permite estar en la casa en contraste con los perros de la calle. Y en su respuesta a Jesús, la mujer demuestra que captó los 2 marcadores discursivos usados por él, lo cual ayuda a entender la reacción de ella. Su respuesta es bastante directa y contundente. Ella le ganó esta discusión a Jesús. Ella contesta: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Cómo se le ocurrió esta respuesta? Ciertamente el amor para con su hija la impulsó a avanzar. Pero él también la animó, dijo primero, dando a entender por sentado que había un segundo, ¿verdad? Dan a comer primero a sus mascotas. Bueno, además él sugirió que era comparable a una mascota perteneciente a la familia, como los perros que estaban bajo la mesa de sus dueños. Así como el perro doméstico estaba en la casa bajo la mesa, ella estaba a los pies de Jesús rogando por su hija.
Y en vista de eso, ella reclamó el derecho de un perro de familia a la comida que caía al suelo. ¡Qué profundidad hay en esta historia! Y la respuesta de la mujer revela su fe. Llamar migaja al poderoso milagro de sanar a su hija a la distancia indicaba que ella consideraba especialmente grande el poder de Jesús. Si semejante milagro era una migaja, uno se pregunta, ¿qué habrá sido un pan entero, verdad? Y esta respuesta también muestra que ella entendía que concederle este milagro era algo sencillo para él. Y Jesús fue conmovido y accedió a su pedido. Comenta la sierva de Dios: por medio de su trato con ella ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria ya no es extranjera, sino una hija de la familia de Dios. Y como hija es su privilegio participar de los dones del Padre. Por eso pregunto, amigo y amiga, ¿cuántas veces el prejuicio, qué es lo que está haciendo el prejuicio contra razas y nacionalidades? Pues es contrario a la enseñanza de Jesús. Todos somos hijos de Dios. Más allá de donde hayamos nacido, lo más importante no es de dónde somos, sino de quién somos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ser limpiados de ese mal? Bueno, pasemos a los minutos que faltan a otro milagro de Jesús. Otro milagro de estos contundentes, ¿verdad? Volviendo, dice la Escritura, volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Quién fue traído a Jesús? ¿Y por qué? ¿Y qué hizo Jesús por él? Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea desde Tiro y Sidón. Parece que se dirigió al norte desde la región de Tiro, subió por el territorio de Sidón y luego descendió hacia el interior por el noreste del mar de Galilea para llegar finalmente cerca del mar mismo. Fue un recorrido indirecto, lo que probablemente le permitió dedicar tiempo adicional a la instrucción de sus discípulos. El texto no indica quién fue exactamente la persona que trajo al hombre ante Jesús, pero el problema de este era suficientemente evidente. No podía oír y tenía dificultades para hablar. La pérdida de la audición aísla a las personas de su entorno, mientras que la sordera profunda puede hacer que resulte desafiante para una persona aprender a hablar, porque aprendemos a hablar por repetición, por lo que escuchamos. El problema de este hombre pudo haber sido de larga data. Tal vez llevaba muchos años así. Y Jesús comprende la situación difícil del hombre y lo lleva aparte. La manera como el Señor sana a esta persona es curiosa, particularmente para un lector moderno, ¿verdad? Pone sus dedos en los oídos del hombre, escupe, toca la lengua del afectado y suspira o gime profundamente. Jesús toca las partes afectadas que sanarán el hombre. ¿Pero por qué el suspiro o gemido? Dice la revelación que suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Por eso suspiró. Así como lloró sobre Jerusalén, así como lloró sobre Lázaro, sabiendo que muchos le negarían, pero él quería abrir esa tumba y en Jerusalén muchos le rechazarían. Oh, amados, Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Su suspiro ilustra los límites que Dios ha impuesto a sí mismo en relación con la libertad de elección de la humanidad. Lo arriesga todo el tiempo, pero nos da la libertad de elegir. Él no forzará la voluntad. Todos los humanos son libres de elegir a quién permitirá que dirija sus vidas, al príncipe de la vida o al de las tinieblas. Jesús podía abrir los oídos de los sordos, pero no forzaría los corazones incrédulos para que lo reconocieran como el Mesías.
Y esta breve historia también ilustra lo que Dios puede hacer por quienes se vuelven por su propia decisión a Él. Tal vez has experimentado reticencia al compartir tu fe, sintiendo que tu lengua estaba atada en cuanto a lo que debías decir. Bueno, este milagro es animador, pues demuestra que Jesús puede abrir tus oídos para que seas sensible a las necesidades de otros y compartas con ellos una palabra oportuna que los ayude en su senda y a ellos mismos a salir de su sordera. ¿Qué estás haciendo con los dones de la audición y del habla? Porque en verdad son dones que has recibido. ¿Cómo los estás usando? Bueno, ahora otro incidente. Cuidado con el pan en mal estado. ¿Qué postura de los fariseos desilusionó profundamente a Jesús? ¿Por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? Vamos a Marcos 8, 11 en adelante. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Bueno, el problema se retrotrae al final de Marcos 3, donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver ni siquiera una señal del cielo, la convencerá, ya que ésta sería simplemente desestimada como todo lo anterior. La desestimaría, la pondría a un lado. El que no quiere oír, no va a oír. Por eso hay un dicho que dice: no hay más sordo que el que no quiere oír. Y aquí leemos en Marcos 8. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y se les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Hermanos, yo pregunto, ¿qué habían olvidado los discípulos y qué observación hizo Jesús a partir de ello? Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes, que era símbolo de sus enseñanzas. Pero los discípulos no comprenden y piensan que Jesús está hablando de que deben evitar comprar pan literal. Como es típico cuando los discípulos malinterpretan a Jesús, Él aprovecha la ocasión para instruirlos. Y ahora, amados, para finalizar, una cita inspirada por Dios de mi autora favorita, seguida de algunas preguntas de reflexión. Sí, yo sé que muchos me han preguntado, ¿por qué dice mi autora favorita? Es que cuanto más leo sus escritos, más me afirmo en toda la palabra de Dios y la entiendo mejor a la palabra. Y más me convenzo del maravilloso don que Dios dio a su iglesia, prometido por el mismo Jesús en Apocalipsis como una de las 2 características de su iglesia verdadera. Y escuche, si Jesús da este don a su pueblo, desde el mismo surgimiento de este movimiento, no podemos pasarlo por alto. Y aquí está lo que ella escribió inspirado por Dios. Cuán difundido está hoy como antaño este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo y nuestra comunión entre unos y otros queda manchado por el secreto deseo de exaltar al yo. Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia y el anhelo de aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios
Es el móvil implantado por el Espíritu Santo y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Por eso termino con estas preguntas. ¿Qué prácticas ayudan a mantener puro el corazón según tu experiencia? ¿Qué personas son consideradas inmundas en tu comunidad? ¿Qué puedes hacer para atraerlas al Evangelio? Reflexiona cómo puedes hacer para fomentar la difusión del Evangelio de maneras sencillas entre tus vecinos. Tal vez siguiendo el método de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo podemos protegernos diligentemente del deseo innato que todos tenemos como criaturas caídas de exaltarnos a nosotros mismos? Oremos. Dios del cielo, gracias por tu palabra. Nos presenta principios guiadores, orientadores, ilustraciones con tremendas lecciones para poder crecer, conocerte mejor y ser vasos de honra e instrumentos útiles en tus manos. Queremos vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida o Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Es el mensaje de este bendito libro. Y en este viaje, el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatha, Dios te bendiga. Gracias, Pastor Robert Costa, una vez más por esa maravillosa enseñanza que usted siempre nos deja. Gracias a usted y gracias sobre todo a usted, querido hermano, que nos está sintonizando. Que Dios le bendiga grandemente. Le invito para que el próximo sábado nos pueda acompañar aquí en su canal favorito. Ahora me despido de usted con esta palabra de oración para que continuemos en el culto divino. Buen Dios, gracias por permitirnos estudiar su palabra y por seguir creciendo en la fe a través del estudio de la Biblia. A continuación, Señor, le pido que bendiga el culto divino y sobre todo que bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes en este canal. Que tu gracia y que tu paz inunde nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué privilegio que nos hayas acompañado en la Escuela Sabática! Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado.